Parece que mañana, 23 de abril, es día del libro y me pareció interesante hacer un pequeño resumen de las ideas de estos libros que son 3 tomos de Mircea Eliade, que se llama Historia de las creencias y las ideas religiosas. Ustedes en la foto nomás ven 2 tomos, que son los que tengo en físico, que son los que me parecen más importantes, aparte de que el primer tomo yo lo leí en PDF, en internet. Los 3 tomos están en PDF, es muy accesible, pero no sé, se me hizo mejor adquirir estos dos así en físico, y me gusta subrayar ideas interesantes y creo que es mejor leer en físico a veces, aunque no hay problema en PDF tampoco. El primer tomo habla sobre... Este es el primer tema. El primer libro habla sobre el principio, o sea, habla sobre el comportamiento mágico religioso de los paleantrópidos, o sea, habla de la domesticación del fuego, de significaciones simbólicas de las sepulturas, las pinturas rupestres, la presencia femenina, ritos y símbolos y creencias entre los cazadores paleolíticos. El segundo tema de ese libro habla sobre la revolución de mayores consecuencias al descubrimiento de la agricultura, mesolítico y neolítico. El tercer tema habla de las religiones mesopotámicas, que aquí empieza para mí lo interesante. La historia empieza en Sumer, el primer mito del diluvio, Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad, el destino y los dioses. Y luego también algo interesante es la idea religiosas y crisis políticas en el antiguo Egipto. Habla sobre Osiris, el dios ascendido, la ascensión del faraón al cielo, Akenatón, la asociación Ra-Osiris. Y luego también nos habla de megalitos y templos y centros cultuales, Occidente, Mediterráneo y Valle del Indo. Habla de los megalitos. Y luego habla de la religión hitita y cananea. Habla de cómo vencer al dragón, de Baal, del palacio de Baal, cuando Baal se enfrenta a Mot. O sea, todo esto es como lo que antecede al judaísmo, ¿no? Como de qué agarran las ideas los judíos. Y estos a su vez, los hititas, pues de los mesopotámicos, que es de donde empezó todo. Por eso estos libros me gusta mucho, porque empieza desde el principio parece que Mircea Eliade era un erudito en este tema de las religiones, pero también en otros temas como los misterios de las iniciaciones o los mitos. Tiene muchos libros. Sinceramente yo solo he leído estos, que eran los que me interesaban. Y luego otro tema del primer libro lo titula Cuando Israel era niño. Habla de los 2 primeros capítulos de Génesis, del paraíso perdido de Caín y Abel, de Abraham, de Moisés. Y luego habla de la religión de los indoeuropeos, los dioses védicos. Habla de los arios de la India, de Varuna, de las serpientes y dioses, Mitra, Ariamán, Aditi, de Indra, campeón y como demiurgo, de Agni, del dios Soma y la bebida de la inmortalidad, de los grandes dioses de la época védica, Rudra, Shiva y Vishnu. Habla de la India antes de Buda. En este tema habla de la morfología de los rituales védicos, la doctrina del sacrificio en los brahmanas, de los ascetas y estáticos, Muni y Brata, los Upanishads, Atman y Brahman. Y luego habla de Zeus y la religión griega, de la teogonía. Habla de los olímpicos y de los héroes, habla de Apolo, de los oráculos, de la visión, del conocimiento, de Hermes, de la diosa Hera y Artemis, de la diosa Atenea y Afrodita. Luego habla de los misterios de Leusis, el mito de Perséfone, a los infiernos, iniciaciones, ceremonias públicas y ritos secretos. Y luego habla de Zaratustra, que aquí otro tema interesante, la religión iraní. Habla de la religión de Israel en la época de los reyes y profetas. Y por último habla de Dionisio, o la felicidad recuperada. En este primer tomo pues no subrayé nada y no voy a hablar de este. Al menos para mí lo más importante es la religión de Zaratustra, que aquí podemos ver el dualismo. Los misterios de Eleusis, también son muy interesantes. Pues en sí todo, también lo de Gautama, yo no sabía mucho de esa parte oriental, me ayudó a comprender más sobre los Upanishads y todo. Y del segundo libro, que es que aquí empieza a hablar de los gnósticos, de los cátaros. En este segundo tomo comienza con las religiones de la China antigua, que aquí se ve el Lao Tzu y los taoístas. Es la parte que me parece más interesante, el taoísmo. O sea, todo esto está en relación al tema del canal, al gnosticismo, ¿no?
Y vemos que aquí siempre hay algo que tiene que ver con estos temas. Y luego viene el brahmanismo e hinduismo. Aquí es donde más se acrecienta esta relación, ¿no? Habla de todo es dolor, de métodos para el despertar, del espíritu según el Samkhya Yoga, el sentido de la creación, ayudar al espíritu a liberarse, significado de la liberación final, y le habla del Buda y sus contemporáneos, habla del mensaje del Buda, del terror del eterno retorno a la bienaventuranza de lo inefable, el sendero que lleva al nirvana, las 4 nobles verdades, y luego habla de la religión de Roma, y luego habla de los celtas, germanos, tracios y gatas, habla de Orfeo, Pitágoras y la nueva escatología. Viene la historia del budismo desde Mahakayaspa hasta Nagarjuna. Habla del Mahabharata y la Bhagavad Gita. Habla del judaísmo, del Apocalipsis hasta la Torá. Habla del sincretismo y creatividad durante la época helenística. O sea que aquí vienen las religiones mistéricas, Dionisio, Atis y Cibeles, Isis y los misterios egipcios, la revelación de Hermes y la alquimia helenística. Habla sobre las síntesis iranías, que aquí vemos a los misterios de Mitra, el Surban y el origen del mal. También es interesante esta parte. Y aquí viene el nacimiento del cristianismo, desde Jesús de Nazaret, el apóstol de los gentiles, de Pablo, los esenios, de Qumran, y le habla del paganismo, cristianismo y gnosis en la época imperial. Y por último, en este volumen habla de lo que se convirtió el cristianismo, ¿no? Del Sol Invictus, del desarrollo de la teología, que era herejía y que era ortodoxia, etc. Para comenzar, del taoísmo, pues lo importante es la alquimia, pero no viene realmente... Bueno, sí viene de liberar el espíritu y eso. Por ejemplo, aquí, en esta parte del Lao Tzu dice, el hombre perfecto es puro espíritu. Es del poco que subrayé. El Tao Te Ching es lo más interesante de estas religiones chinas. También dice que el campo superior, él dice que el campo superior se totaliza en el cerebro, el segundo el corazón y el tercero debajo del ombligo. Dice que el adepto debe realizar el acto sexual sin que se produzca emisión seminal. La retención hace posible que el semen circule en el interior del cuerpo mezclado con el aliento, o más exactamente su ascensión desde el campo inferior de cinabrio hasta el campo situado en la cabeza, a fin de revitalizar el cerebro. Aquí vemos la importancia de no derramar el semen. Pero bueno, pasemos al brahmanismo e hinduismo, las primeras filosofías y técnicas de salvación, y empieza con que todo es dolor. Y luego nos dice que en la época de los Upanishads y en especial en la predicación de Buda, las minorías religiosas más conscientes, el panorama había cambiado radicalmente después de los Upanishads. Ahora todo es dolor, todo es efímero, había proclamado el Buda. En este dolor universal tienen su justificación las doctrinas y las especulaciones, los métodos de meditación y las técnicas soteriológicas, pues todo su valor depende en la medida en que contribuyen a liberar al hombre del dolor. La experiencia humana de la naturaleza que sea engendra el dolor. O sea, todo es dolor aquí. Esperen que ya me perdí aquí. Ok, y luego dice, como dice un autor tardío, el cuerpo es dolor porque es el lugar del dolor. Los sentidos, los objetos de los sentidos, las percepciones son dolores porque conducen al dolor. El placer mismo es dolor porque le sigue el dolor. También Krishna, autor de los más antiguos tratados Samkhya, afirma que la base de esta filosofía está el deseo humano de escapar de la tortura que le causan 3 dolores: la miseria celeste, provocada por los dioses, la miseria terrestre, causada por la naturaleza, y la miseria interior u orgánica. Dice, recuerda sin cesar al sabio y a la asceta que solo les queda un medio para alcanzar la libertad y la beatitud: retirarse del mundo, desasirse de los bienes y las ambiciones, aislarse radicalmente. Dice, por otra parte, no es el hombre el único que sufre, pues el dolor es una necesidad cósmica. El mero hecho de existir en el tiempo de durar implica el dolor. El hombre tiene efectivamente la posibilidad de superar su condición, la certidumbre de que existe un medio para liberarse.
Ciertamente, el dolor es universal, pero también se conocen los medios para hacerle frente y liberarse de él, lo que significa que no es definitivo. Dice, métodos para el despertar supremo. Liberarse del dolor es el objetivo de todas las filosofías y de todas las técnicas meditativas indias. Ninguna ciencia vale nada si no está al servicio de la salvación del hombre. Fuera de esto, es decir, lo eterno que reside en el yo, nada merece ser conocido. La salvación implica la trascendencia de la condición humana. La literatura india utiliza indistintivamente las imágenes de ligadura, encadenamiento, cautividad o de olvido, ebrio, sueño, ignorancia para significar la condición humana y al contrario, las de liberación de las ataduras y desgarramiento del velo, o supresión de una venda que tapaba los ojos, o de despertar, rememoración, para expresar la abolición de la condición humana, la libertad, la liberación. Y luego dice, escribe Sankara. Cuando el hombre arrebatado por los ladrones, lejos del ser, lejos de Atmat Brahman. Parece que Atmat Brahman en el hinduismo es como lo superior, como el pleroma de los gnósticos. Dice, y atrapado en la trampa de este cuerpo. Los ladrones son las ideas falsas. Sus ojos están tapados con la venda de la ilusión. Mientras que el hombre se siente estrabado por el deseo que le lleva hacia su mujer, su hijo, su amigo, sus rebaños, etc. Y aquí dice, soy hijo de fulano, soy feliz o infeliz, soy inteligente o estúpido, soy piadoso, etc. ¿Cómo debo de vivir? ¿Dónde habrá un camino de evasión? ¿Dónde está mi salvación? De este modo razona, atrapado en una red monstruosa hasta el momento en que encuentra al que es consciente del verdadero Brahma Atman, que se ha liberado de la esclavitud, que es feliz y además está lleno de simpatía hacia los demás. De él aprende la vida del conocimiento y la vanidad del mundo. De este modo, el hombre que era prisionero de sus propias ilusiones se libera de su dependencia con respecto a las cosas mundanas. Reconoce entonces su verdadero ser y entiende que no es aquel vagabundo desorientado que creía ser. Por el contrario, comprende que aquello que es el ser, eso mismo es él también. De este modo quedan libres sus ojos de la venda de la ilusión, creada por la ignorancia, y viene a ser como el hombre del apólogo que retorna a su casa, es decir, que encuentra de nuevo el Atman, lleno de alegría y serenidad. En el Maitri Upanishad dice, compara al hombre todavía inmerso en su condición humana a un ser ligado mediante las cadenas producidas por los frutos del bien y del mal, o encerrado en una cárcel, o ebrio de alcohol, o inmerso en las tinieblas, o víctima de una predisticación ilusoria o de un sueño que engendra fantasmagorías, razón por la que ya ni se acuerda del estado más elevado. El dolor que define la condición humana es fruto de la ignorancia. Como demuestra el apólogo comentado por Sankara, el hombre padece las consecuencias de esta ignorancia hasta el día en que descubre que solo aparentemente estaba encenagado en el mundo. Lo mismo piensan el Samkhya y el Yoga. El yo nada tiene que ver con el mundo. Podríamos decir que, a partir de los Upanishads, el pensamiento religioso indio identifica la liberación con un despertar, o con la toma de conciencia de una situación que existía desde el primer principio, pero que no se lograba comprobar. La ignorancia, en realidad, es un desconocimiento de sí mismo, puede compararse a un olvido del verdadero yo, que es el Atman. La gnosis, Gnana o Vidya, al eliminar la ignorancia o suprimir el velo de la maya, hace posible la liberación. La verdadera ciencia equivale a un despertar. El Buda es el despierto por excelencia. En última instancia, la maya es asimilada a la ignorancia y comparada al sueño. Y en la parte del Samkhya Yoga dice que a partir de ciertos pasajes del Mokshadharma es proclamado como la gnosis salvífica por excelencia, a la par que el yoga, disciplina eminente práctica. En definitiva, el Samkhya prolonga las Upanishads e insiste en la función decisiva del conocimiento para obtener la liberación. Para el Samkhya y el yoga, el mundo es real. Sin embargo, que el mundo exista y permanezca se debe a la ignorancia del espíritu. Las innumerables formas del cosmos, así como sus procesos de manifestación y desarrollo, solo existen en la medida en que el espíritu, el yo, se desconoce y en virtud de esa ignorancia sufre y se haya esclavizado.
En el momento preciso en que el último yo haya alcanzado la liberación, justamente entonces se reabsorberá la creación toda en la sustancia primordial. Los deseos no son eternos y por ello mismo no pertenecen al espíritu. El espíritu es eternamente libre y le son extraños los estados de conciencia, el fluir de la vida psicomental. El Samkhya Yoga sabe que la causa del dolor es la ignorancia, o dicho de otro modo, la confusión del espíritu con la actividad psicomental. El Buddhi solo puede establecer relaciones de conocimiento con otros fenómenos. En ningún caso podría conocer al yo, pues le es imposible establecer relaciones del tipo que sea con una realidad trascendente. El sentido de la creación: ayudar al espíritu a liberarse. Si bien el Purusha, el yo, está obnubilado por las ilusiones y las confusiones de la creación cósmica, la Prakriti está dinamizada por este instinto teleológico totalmente volcado hacia la liberación del Purusha. Y luego dice: desde toda la eternidad el espíritu se halla inmerso en esta relación ilusoria, en esta relación ilusoria con la experiencia psicomental, es decir, con la vida de la materia. Ello se debe a la ignorancia. Esto lo dice en el Yoga Sutra. Y mientras permanece esta avidya, permanece también la existencia en virtud del karma y con ello el dolor. La ignorancia consiste en confundir el Purusha inmóvil y eterno con el fluir de la vida psicomental. Decir yo sufro, yo quiero, yo odio, yo conozco y pensar que ese yo remite al espíritu es vivir en la ilusión y prolongarla. Para el Samkhya, igual que para los Upanishads, no hay más que un camino para alcanzar la salvación, que es el conocimiento adecuado del espíritu. Y en esto consiste la primera etapa en la adquisición de este conocimiento salvífico. Desde el momento en que entendemos que el yo es libre, eterno e inactivo, todo cuanto nos sucede, dolor, sentimientos, volición, pensamientos, no nos pertenece. El conocimiento es un simple despertar que desvela la esencia del yo. El conocimiento no se obtiene por vía experimental, sino en virtud de una especie de revelación. Pero cuando al morir abandona el cuerpo, el espíritu Purusha está ya completamente liberado. Aquí nos habla de varias técnicas del yoga, que hay 5. Restricciones es el yama, el austerlaiza, no matar, el satya, no mentir, el asteya, no robar, y el brahmacharya, que es la abstinencia sexual. Solamente un resumen, recordar que tienen que leer el libro para darse una idea más. También aquí dice que en la composición india la renuncia tiene un valor positivo. La fuerza que obtiene la ascesis al renunciar a un determinado placer supera con mucho el placer al que había renunciado. Gracias a la renuncia a la ascesis, los hombres, los demonios o los dioses pueden hacerse poderosos hasta el punto de convertirse en una amenaza para todo el universo. Para evitar este incremento de fuerza sagrada, los dioses tientan a la zeta. ¿Qué tal? Dice: siguen tentándole con mujeres, con voces y visiones sobrenaturales, con la promesa de transformar su cuerpo en cuerpo diamante. Pero la condición divina queda aún muy lejos de la libertad absoluta. El yogi debe rechazar estos espejismos mágicos deseables tan solo para los ignorantes y perseverar en su tarea, la obtención de la liberación final. La liberación final, Vyasa resume en los siguientes términos el paso del Samprajñata al Asamprajñata Samadhi por la iluminación, por el prajna, igual a sabiduría. Liberarse no es algo asimilable al sueño profundo de la existencia prenatal. Hay un retorno a los orígenes. Pues en efecto, al liberarse, el hombre fundamenta la dimensión espiritual de la libertad y la introduce en el cosmos y en la vida, es decir, en los modos de existir ciegos y tristemente condicionados. Pero es libertad absoluta, se conquista al precio de una negación total de la vida y de la personalidad humana. Tan radical era la negación que exigía el Buda para alcanzar el nirvana.